del año 2022. Mi nombre es Carolina Quesada Cordero, soy profesora de la Escuela de Antropología y colaboradora con el PIESEA. El día de hoy tendremos el agrado de escuchar la conferencia del Dr. Bradley Tartar, profesor asociado del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan en Corea del Sur, cuya presentación se titula Las culturas de consumo y la modernización reflexiva en Corea. Además, tendremos la grata participación del máster Rodrigo Alpizar de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa como comentarista. Antes de iniciar la conferencia de hoy, quisiera recordarles que la próxima conferencia de la serie de seminarios semestrales del PIESEA se lleva a cabo el próximo jueves 10 de noviembre. Ese día tendremos la presentación de la doctora Sidar Boseji de la Universidad Nacional de Pusan. Los seminarios son transmitidos a través del Facebook Live del PIESEA y el YouTube del Instituto de Investigaciones Filosóficas. El día de hoy quisiéramos invitarles desde que inicia la conferencia a dejar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook o el YouTube, de manera que podamos continuar la discusión una vez que hayan concluido las presentaciones de los participantes. Procedemos entonces a presentar al Dr. Bradley Tartar, quien nos hablará sobre su fascinante investigación en la ciudad de Ulsan. El doctor Bradley Tartar es antropólogo cultural, graduado de la Universidad de Albany en el estado de Nueva York. Se interesa por temas como las dimensiones humanas de la conservación, el turismo, los conflictos ambientales, el consumo sostenible, las culturas de consumo, entre otros. Ha sido profesor visitante en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, KAIST, la Universidad Católica de Corea y la Universidad de Carolina del Norte, Greensboro. Ha participado en presentaciones a nivel internacional en universidades de Asia, Estados Unidos y América Latina. Ha recibido el premio al mejor profesor del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan en Corea del Sur, donde trabaja como profesor asociado en 3 ocasiones, en el 2010, 2011 y 2014. Ha desarrollado investigación en América Latina, en Nicaragua y Ecuador, con poblaciones latinas y latinas migrantes en los Estados Unidos. Durante la última década ha investigado sobre el comercio de ballenas en Corea del Sur y en el 2016 coeditó el libro Fronteras Transnacionales de Asia y América Latina desde 1800, publicado por Routledge. Adicionalmente, ha publicado sus investigaciones en revistas académicas en los Estados Unidos, Australia y Corea. En el 2020 publicó el artículo El petroglifo Bungude, la caza de ballena y la modernización en una ciudad industrial de Corea del Sur en la revista Journal of Intercultural Studies, y en el 2021 publicó el artículo titulado La caza de ballenas en Corea, patrimonio, enmarque y oposición a las normas internacionales en la revista Research in Social Movements, Conflicts and Change. Bueno, entonces tendremos ahora la presentación del doctor Bradley Tartar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por la introducción. Me alegro muchísimo estar con ustedes, que me dieron la oportunidad de compartir mi investigación. ¿Pueden ver la PPT? Se ve perfecto, sí. Gracias. Las culturas del consumo y la modernidad tardía en Corea del Sur es el título de lo que voy a presentar hoy. Entonces, esto es la secuencia que voy a cubrir. Zoom. El tema que quiero abordar hoy es la modernidad y quisiera precisar mi enfoque sobre la transición de la época de modernidad clásica hacia la modernidad de segunda etapa. La meta de la investigación es trazar el papel del consumo popular en el proceso de transición de la modernidad clásica hacia la modernidad tardía.
Mi análisis está dirigido a entender las formas de consumo que utilizan los conceptos de herencia y tradición. Algunos ejemplos de esta instrumentalización en el contexto coreano son el hanbok o traje coreano, el minsokjeon, el pueblo de antaño, y gugak, la música nacional. Partiendo del texto de Hobsbawm y Ranger, La invención de la tradición, sostengo que estas mercancías tienen apariencia tradicional, pero tienen origen en la modernidad y son útiles para la reproducción de identidades sociales modernas. Más allá de las identidades, el consumo de un producto que tiene apariencia tradicional revela las tendencias y transformaciones diagnósticas de la modernización reflexiva. El análisis que presento parte de mi estudio etnográfico sobre la carne de ballena, un producto comestible tradicional en la ciudad surcoreana de Ulsan, donde yo radico. A continuación, ofrezco una síntesis de las teorías sobre la modernidad desarrolladas por los sociólogos Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens y otros. Ellos retratan la modernidad como un proceso discontinuo que culmina en una fluida y heterogénea modalidad de la vida social. Este marco conceptual ha sido retomado por un grupo de académicos coreanos para analizar la trayectoria coreana de la industrialización, democratización y la consiguiente transformación neoliberal. Yo intento ampliar esta línea de investigación al añadir el concepto de cultura del consumo. A través del uso del concepto, es posible precisar la contribución de las mercancías tradicionalistas a la transformación de la vida social moderna. Okay. Segundo, trato sobre qué es la modernidad. El estudio que presento hoy se ubica en el contexto de la rápida industrialización de la República de Corea en las décadas de 1960 y 70. Después de la Guerra de Corea, la economía se quedó estancada hasta el golpe de Estado en 1961, que llevó al poder al militar Park Chung-hee. Con Park instalado, el gobierno asume el papel de dinamizador de la economía, con la intención de dirigir las empresas privadas. Emite el primer plan económico en 1962. El desarrollo de las industrias de exportación era un proyecto nacional, visto como la única manera de vencer a Corea del Norte. Entonces, estaba compitiendo económicamente con Corea del Norte. Por ende, el gobierno instaba a todos los ciudadanos a impulsar el desarrollo nacional como el deber de todos. Entonces, aquí tenemos la foto de Park llegando a la inauguración de una planta industrial aquí en Ulsan. Y se ve que le saludan estas alumnas del colegio, porque hasta a los alumnos se tiene que colaborar en el desarrollo nacional, donde no bastaba planificar la economía,
también era necesario promulgar las expectativas del desarrollo y hasta inculcar los hábitos y comportamientos apropiados a los sujetos modernos, lo que incluía que todo el mundo se necesitaba migrar desde el campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Se necesitaba hacer la infraestructura moderna para que la gente se moviliza dentro de la ciudad. Todo esto es parte del comportamiento del sujeto moderno. Entonces, la modernidad se refiere a los cambios culturales que suceden al lado del desarrollo capitalista. Desde la perspectiva antropológica, Bruce Nauf explica que la modernidad es el intercalado de la cultura y capitalismo que resulta de las expectativas del progreso y mejoramiento de los estándares de vida. Por lo general, la modernidad refiere a un ámbito social que sea urbano, tecnificado, orientado hacia el mercado y la mano de obra asalariada. Los investigadores coreanos apuntan sus críticas hacia el modelo autoritario de la modernización que fue implementado después de la Guerra de Corea. Los dirigentes surcoreanos establecieron una modernidad militarizada, nacionalista y asociada con la alta tecnología y la productividad económica. Me refiero en particular al libro de Sung-Suk Moon sobre la modernidad militarizada, es el título de su libro. Chung Kyung-sok mantiene que la familia coreana llegó a ser instrumento del Estado, facilitando la movilización de la mano de obra y el control de las orientaciones políticas. Sang Jin-han critica la política de industrialización a partir de 1961 porque el Estado coreano estaba obsesionado con el rápido rendimiento económico y el fuerte liderazgo autoritario. Han bautiza este fenómeno como la modernización deprisa e indica que había precipitado un desequilibrio social. Ahora trato sobre el consumo. ¿Qué tiene que ver el consumo con la modernidad? La cultura del consumo existe en una sociedad cuando el modo dominante de la reproducción social se realiza a través del consumo de las mercancías, con el ejercicio de elección libre en el mercado. El concepto conlleva implícitamente que las prácticas sociales y valores culturales, ideas, aspiraciones y las identidades se definan y orientan en relación con el consumo y no a las otras dimensiones sociales, tal como la ciudadanía. El consumo engloba las prácticas que los individuos usan para negociar y establecer su estatus social. En la sociedad moderna, cada individuo necesita construir su propio estatus social y el uso de las mercancías es clave para adaptar su apariencia y redes sociales. En contraste, en las sociedades tradicionales, el consumo fue muy restringido porque el estatus social era fijo y estable, adscrito a la jerarquía social. Los reglamentos suntuarios fijaban los bienes disponibles por cada estación social. Con el advenimiento de la sociedad moderna,
el estatus social se vuelve negociable. Por tomar un ejemplo de las Américas, en la época colonial en Nueva España, se prohibió a los indígenas montar caballos, una regla dirigida a mantener la división de castas. Con el avance del mestizaje, las divisiones no se mantenían y se dieron las prácticas criollas. Por ejemplo, la jineteada gaucha de Argentina, la charrería de México y, por supuesto, el famoso tope de Costa Rica, que son distintas formas de montar caballo vinculadas a las identidades locales dentro del entorno moderno. En el caso coreano, ¿cómo fue el papel del consumo en establecer el estatus y las identidades sociales después de la guerra de Corea? Pues el consumo fue visto como algo que pudiera dividir la nación, un estorbo por lograr la unidad nacional. En el ámbito de la modernización nacional, el gobierno surcoreano vio el consumo como actividad nociva, que amenazaba a desviar los recursos necesarios para la exportación. Esto fue estudiado por la antropóloga Laura Nelson y en su libro Measured Excess, ella explica que las figuras públicas en Corea del Sur hicieron una distinción entre el consumo excesivo, que ellos llamaron kwasobi, y el consumo apropiado, que le decían opadansobi. Las críticas hacia el consumo excesivo solían dirigirse no a los hombres, sino solamente a las amas de casa, las mujeres y a los jóvenes. Por dar un ejemplo famoso, en los años de los 1970, el gobierno reprimió la música rock y prohibió la minifalda a las mujeres y el pelo largo a los hombres. La policía desplegaba a las calles a castigar a los jóvenes que llevaban las modas que no contribuyen al logro del desarrollo nacional. Entonces, el gobierno en ese entonces vio la cultura popular y el consumo como una amenaza, que es una sorpresa, ¿verdad? Porque hoy en día el gobierno coreano promueve K-pop y quiere vender la cultura popular coreana a todo el mundo. Entonces, la actitud ha vuelto muy distinta. Si el consumo en la época de la modernización clásica en Corea del Sur se veía como excesivo y decadente, ¿cómo se logró desencadenar el consumo? ¿Cómo hemos llegado al presente a la sociedad coreana ultramoderna del consumo sin límites? Entonces, ha habido una transición y yo me respaldo en estos trabajos, pues no son nuevos. Estos trabajos que salieron en los años 90 de los sociólogos Bauman, Giddens y Beck. Ellos han trazado una vía que conlleva desde la modernidad inicial hacia una modernidad radicalizada y reflexiva. La modernidad en su primera etapa se centra en la nación-estado, que organiza la vida siguiendo
los estándares y principios definidos. La vida colectiva gira alrededor de los conceptos de progreso y desarrollo, el empleo asalariado y la explotación de la naturaleza. La nueva etapa se puede llamar la segunda modernidad o la modernización reflexiva. Y esto implica una desvinculación de las formas industriales tradicionales y una revinculación hacia otro tipo de modernidad. Las pautas colectivas de la vida están socavadas por los procesos de globalización, individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos globales. La sociedad moderna se desvincula de sus instituciones de clase social, estrato, oficio, roles de género y sexualidad, la familia nuclear, la empresa. Todas las formas de organización y convivencia empiezan a disolverse. El sujeto social se encuentra libre para escoger sus afinidades sociales a través del consumo. El sociólogo Chung Hyun-sop ha recurrido al marco conceptual de Ulrich Beck para explicar los problemas que brotaron después de la democratización de Corea del Sur en 1987. Chung refiere a la modernidad de compresión, manteniendo que la rapidez con que se industrializó del país ha producido distorsiones en la sociedad. Aunque Beck habló de modernización reflexiva y Chung de modernización de compresión, ambos concluyen que Corea del Sur está inserta en un proceso de individualización. Porque los sociólogos coreanos invitaron a Beck y compilaron un volumen que escribieron en conjunto. Entonces Beck también escribió un trabajo sobre Corea del Sur. Esto quiere decir que los individuos en la sociedad tienen que buscar su propia manera de anclarse, aunque la sociedad misma carece de principios que sirven para unificar la sociedad. Cada uno tiene que ensamblar su propia comunidad y construir su biografía como pueda. En este escenario, el consumo ofrece un sentido de comunidad y anclaje a los individuos por medio de sus elecciones. Por ejemplo, un individuo elige ser vegano y participar en la reivindicación de los derechos de los animales. Esta reivindicación surge ahora en Corea del Norte, en Corea del Sur. Pero también otro individuo elige comer la sopa de perro que todavía se come en Corea del Sur. Un individuo dedica su tiempo al deporte de golf, mientras otro dedica su tiempo y dinero a coleccionar los discos de long play. En la modernidad reflexiva, cada uno busca su propia modernidad a través de los productos que elige consumir. Entonces, ¿por qué es importante la mercancía de apariencia tradicional en la sociedad moderna? En la famosa colección La invención de la tradición, Hobsbawm y Ranger presentaron la hipótesis que las tradiciones actuales no asemejan prácticas antiguas,
sino son inventos ensamblados de diversos fragmentos de la memoria colectiva. Yo, siguiendo esta propuesta, presento mi interpretación de una mercancía vinculado con la identidad local en la ciudad de Ulsan. Entonces, aquí sale el mapa para que ubican. Ulsan está en el sureste, un poquito al norte de Busan. La investigación que empeño tiene que ver con la oposición a la política ballenera. A nivel mundial se ha establecido como pauta la prohibición de la caza de ballenas. Sin embargo, los residentes del barrio de Jangseongpo, en la ciudad de Ulsan, reclaman su derecho de continuar con la caza de ballenas y para vender la carne. A pesar de la ley coreana que prohíbe la explotación comercial de las ballenas, los comerciantes de la carne de ballena han declarado que es una tradición que han heredado de sus ancestros y por lo tanto van a continuar con esta tradición, aunque sea ilegal. Entonces, aquí sale pues, la vista de Jangseongpo. Se puede ver que hoy día es muy industrializado y ya no tiene barcos que salen a cazar ballenas como antes. Y estos señores son los dirigentes de una asociación del barrio que se llama Gore Munhwa Bojonhue, que quiere decir los guardianes de la cultura de ballena. Y hay varias agrupaciones del barrio que todos militan para que tienen este derecho, quieren que vuelva a ser legal su comercio de la carne de ballena. Con el objetivo de inmortalizar la tradición del consumo de carne de ballena, la ciudad de Ulsan ha invertido fondos públicos, sumando trillones de wones para construir un parque temático dedicado a la caza de ballenas. En 2009, el gobierno lo concedió designar una zona cultural reconocido oficialmente con el nombre de Gore Munhwa Tukgu, que quiere decir Zona de Cultura de la Ballena, que yo voy a llamar ZCB. A partir de 2005, la ciudad desarrolló una variedad de atractivos turísticos, incluyendo el Museo de Ballenas, un delfinario, el pueblo de antaño, eso es un simulacro del pueblo de Jangseongpo en la época ballenera. Una exposición de esculturas, un barco turístico para avistamiento de ballenas, la zona fotográfica y el Festival de Ballenas que se lleva cada año. Todos los atractivos son gestionados por la municipalidad. Dentro de esta zona también operan más de 20 establecimientos privados dedicados a la venta de la carne de ballena. Entonces, yo llegué a Ulsan en el año 2009 y viendo todo esto me asusté y me pregunto, ¿por qué es necesario mantener la costumbre de comer ballena?
Shove y Panzer aseveran que los artefactos son utilizados mientras se llevan a cabo las prácticas sociales. El reto, según ellos, es explicar cómo las prácticas cambian y con qué consecuencias. En la época después de la Guerra de Corea, la carne de ballena era la comida diaria de los habitantes de Gyeongsangbuk y era la proteína más barata. Pero hoy día se ha vuelto un producto de lujo, un contrabando muy caro que cuesta 80,000 wones por un platillo. Sin embargo, esto es el menú del restaurante. Sin embargo, los turistas la comen por curiosidad y los oriundos de Gyeongsangbuk dicen que es la única manera de experimentar el pasado histórico del pueblo. Ellos dicen que la comen por la nostalgia. Eso quiere decir que el acto de comer la ballena ha cambiado. Antes era parte de vivir en la ciudad de Ulsan. Hoy es parte de participar en el turismo de Ulsan. Entonces es un reencuentro con el pasado que se realiza con la intención de estimular una memoria emotiva. En este sentido, es un acto reflexivo, autoconsciente de revivir el pasado y resguardar la identidad de los ancestros. También es un acto afectivo orientado hacia las emociones y lo estético. Sin embargo, la mayoría de visitantes no llegan a la ZCB para comer la carne de ballena, sino para experimentar las ballenas en muchas modalidades. Como haya visto, hay muchas maneras de experimentar. Es una minoría de las personas que visitan el parque que elige comer la carne de ballena, y esto habíamos descubierto a través de una encuesta que hicimos en el Festival de Ballena en el año 2030. La mayoría prefieren un almuerzo económico, algo no tan fuera de lo ordinario. Otros visitantes simpatizan con ideas ambientalistas y lo miran como antiético, comer la ballena. Entonces, comer la ballena es una de las opciones de la variedad de experiencias en oferta en la zona. Pero, ¿por qué han construido un parque de escala grande solamente para agudizar este sentimiento de nostalgia? Pues el barrio de Gyeongsangbuk, que era una aldea de pescadores y balleneros, tiene una historia particular con la industrialización. Poco después del golpe de Estado de 1961, el gobierno decretó que Ulsan sería el sitio de las nuevas industrias. Las aldeas alrededor de Gyeongsangbuk fueron desalojadas para construir fábricas de fertilizantes y químicos, y la aldea de Gyeongsangbuk continuaba con la caza y prosperaba, exportando la carne de ballena a Japón. Sin embargo, en la década de los 70, la industria petroquímica se expandió, desalojando más aldeas. La vida de los trabajadores industriales fue inestable por los desalojos y estuvo sujeta también a problemas de contaminación de las fábricas. La prosperidad de Gyeongsangbuk terminó en 1986, cuando empezó la prohibición de la caza de ballena. En 1995, restableció la democracia local,
permitiéndole a los habitantes de Ulsan elegir el alcalde y a los concejales. Los comerciantes de carne de ballena organizaron el primer festival de la ballena este mismo año, mientras empezaron a reclutar los políticos que respaldaran su causa. Entre estos organizadores del festival estuvo el señor Yun Kyung-tae, y él es un destacado comerciante y descendiente de 3 generaciones de vendedores de carne de ballena. Esta foto sale del periódico. Él rehúsa hablar conmigo. Él no quiere hablar conmigo. Él es también presidente de la cooperativa de comerciantes de la carne de ballena. Yun ha manifestado: es necesario asegurar la herencia de la costumbre de comer la carne de ballena que ha sido transmitido a nosotros desde la antigüedad. Y precisa que el festival sirve para fortalecer la unidad de los ciudadanos, dando estímulo al sentimiento de nostalgia para el viejo puerto ballenero. Su palabra que utiliza para nostalgia es Hyangsu hada o Hyangsu kyongye kulida. Es sentir lo que llamaríamos en inglés homesickness. Es añorar a su pueblo originario. Según Naver, el diccionario de Naver en línea. Entre los oriundos de Ulsan, no hay nadie que no tiene recuerdo de la carne de ballena. La gente recuerda el sabor. Esta es un elogio a la gastronomía de Ulsan en una publicidad producida por la municipalidad. El vínculo entre la nostalgia y la carne de ballena también sale en lo que dicen los clientes de los restaurantes. Por ejemplo, un cliente dice: a mis padres les gustaba la carne de ballena y naturalmente yo les seguía, me gusta el sabor. En 2013, el entonces director del Museo de Ballena, el señor Park Song-gu, me dijo a mí: para el festival los restaurantes proveen la carne de ballena para la gente que quiere probarla por primera vez y para los que les hace falta el sabor de la carne de ballena. Entonces, enfatice la emoción de añorar algo que está en el pasado. Por eso es importante notar que la ciudad de Ulsan utiliza el eslogan Gore Kuyang, la ciudad originaria de la ballena, en la publicidad. En coreano, la ciudad de origen es concebido como objeto de añoranza, un lugar amado que está lejos, pero trae el pensamiento repetido. En la época de la industrialización coreana, muchos trabajadores quedaron enajenados de sus pueblos originarios a través de la migración del campo hacia la ciudad. También muchos de los habitantes de Ulsan fueron desalojados por la extensión de las instalaciones industriales. Para ellos, la añoranza del pueblo natal es un sentimiento muy fuerte, capaz de activar su voluntad de consumir un producto como la carne de ballena. También es importante el vínculo emocional construido a través de la nostalgia para la vida de antaño.
cuando Gyeongsangpo era un centro comercial de mucha actividad. El alcalde de Ulsan, Kim Do-gyum, esto es nuestro alcalde besando un delfín. Kim Do-gyum, el alcalde, sostiene que la población de Gyeongsangpo era más que 20,000 personas en la época ballenera de los años 70. Pero después de la prohibición de la caza, la población ha caído a 1,600 personas. Los residentes recuerdan la broma que se repetía, que en la época ballenera hasta los perros de la calle anduvieron con un billete de 10,000 wones en la boca. Entonces aquí está la estatua del perro callejero que está en el pueblo de antaño, este simulacro del pueblo de los años 70. La memoria institucionalizada del poblado próspero y habitado ha renacido en la actualidad a través del atractivo turístico que se llama Pueblo de Antaño, donde se puede alquilar un traje de estilo 1970 y participar en la reproducción de la vida que se vivía en el pasado. Entonces, algunos turistas alquilan el traje de uniforme escolar de los 70 y participan en el simulacro. De hecho, toda la ZCB es retratada en la prensa como la resurrección de Gyeongsangpo, que es una zona moribunda por los estragos de la industrialización renacida en la actualidad como una zona activa con comercio y turismo. Así es manifiesto que la ZCB es un proyecto precisamente orientado a revertir los efectos negativos de la industrialización. De esta manera, es un proyecto reflexivo en el sentido utilizado por Beck, Giddens y otros, porque es un esfuerzo a corregir o reeditar la modernidad. Lo que está en juego no es solamente un esfuerzo a asociar una mercancía, la carne de ballena, con el sentimiento de la nostalgia. Es más que eso. Es un esfuerzo sistemático a vincular todos los atractivos turísticos de la ZCB indirectamente con mercancía a través del sentido de Gohyang, lugar de origen. Cuando hice preguntas a los visitantes del Festival de Ballenas, ellos comentaron así, dicen, es la carne de ballena que hace famosa la ciudad de Ulsan. Y dicen, lo que deben de saber de nosotros en el extranjero, deben de saber que la ciudad de Ulsan ha dependido de la caza de ballenas a lo largo del tiempo. Es importante que la emoción señalada es un sentimiento colectivo referente a la experiencia de una población y no es un sentimiento individual. La paradoja es que el sentimiento colectivo es experimentado a través del consumo individual, porque cada visitante elige como sujeto individual si va a comprar la carne de ballena o si no la compra. Entonces, llego a concluir que el caso de estudio del turismo relacionado con ballenas en Gyeongsangpo tiene varios rasgos del consumo en la modernidad reflexiva. Primero, hace notar que no se vende una mercancía, sino una experiencia. Las emociones sirven para entrelazar
las materias, las mercancías y las prácticas y las personas. La mayoría de visitantes no llegan a la zona para comer la carne de ballena, sino para experimentar las ballenas en muchas modalidades. El visitante quiere experimentar una totalidad emocional. Sin embargo, los que escogen comer la carne de ballena pueden intensificar esta experiencia de la totalidad. Entonces, uno de los representantes de Jiangxingpo aseveró que el turismo es incompleto si no incluye la carne de ballena. Otro rasgo, estoy por concluir ahora. El segundo rasgo del consumo en el entorno de la modernidad reflexiva es la búsqueda de sentir una emoción colectiva a través de participar en el consumo individualizado. En Ulsan se identifican con el pasado y la historia de la ciudad mientras participen en el consumo de la carne de ballena. Pero es una elección individualizada de cada consumidor. Aunque parece paradoja, es algo distinto de la modernidad reflexiva, que se busca revertir el atropello cometido en contra de las tradiciones, pero de manera individual, de seleccionar la tradición del mercado de bienes. La meta de restaurar la tradición es de la modernización reflexiva, pero el medio del consumo individual deriva de la modernización clásica, la primera modernización de la época industrial. Ok, muchas gracias por escuchar. Ojalá que se entendía bien el español. Y estoy listo para recibir comentarios, críticas, como sea. Muchísimas gracias a Bradley por su presentación. También agradecemos muchísimo que la haya hecho en español, que lo hace más accesible al público nuestro. Queremos recordarle a todas las personas que están participando actualmente que pueden dejar sus preguntas en el chat del YouTube para que luego podamos continuar con la discusión una vez que el máster Rodrigo Alpizar haga el comentario sobre la presentación. Bueno, procedo a presentar a Rodrigo. El máster Rodrigo Alpizar es maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y doctorando en el programa de Ciencias Antropológicas de esta misma universidad. Su investigación se desarrolla alrededor de temas relacionados con las industrias digitales, las nuevas formas de consumo, las redes sociales, la etnografía digital, entre otras. Y ha trabajado con poblaciones latinoamericanas y coreanas. Sus publicaciones se desarrollan alrededor de estos temas. Entonces le doy ahora la palabra al máster Rodrigo Alpizar para que pueda darnos su comentario. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias al doctor Bradley por el esfuerzo que hizo de presentar en español. Se agradece y es un trabajo que me parece muy interesante y muy valioso. Voy a hacer comentarios muy precisos para no extenderme, entonces, pues a ver qué le parecen. Le agradezco también la oportunidad a la doctora Carolina Quesada y al doctor Filippo Constantini por haberme invitado a participar en este evento. Y bueno, debo comentarle al doctor Bradley que luego de revisar y de escuchar su texto, no sé, me remití a leer un texto muy clásico de la antropología de Pete Rivers, aquel que trata la corrida de toros en España, la llamada Fiesta Brava también. ¿Por qué? Porque bueno, hay una especie de polémica y de controversia alrededor de esta práctica y de este tema, que él termina por descubrir que no es ni un espectáculo ni un deporte, sino más bien tiene un sentido ritual y religioso de fondo. En este sentido, me parece que Pete Rivers pues descubre el valor simbólico y el sentido profundo de las corridas de toros
o de la fiesta brava española en la región de Andalucía. Ahora, me pareció curioso que al leer el texto de Pete Rivers lo relacionara de inmediato con la exposición del Dr. Bradley, ya que Pete Rivers al principio del texto se hace una pregunta, no la pregunta central de su investigación, pero sí una de las preguntas que dirigen su investigación. Y él pretende comprender por qué las personas pagan una entrada, o en otros términos como, bueno, en el contexto en el que estamos hoy, consumen las corridas de toros. Es decir, él menciona que incluso los hombres, las mujeres y los niños pagan un boleto para poder entrar a observar pues lo que ellos a veces creen como un espectáculo, pero que en realidad no es un espectáculo, sino que va más allá. Y ya en los años 90 él comentaba que este espectáculo debería parecerles repugnantes a estos espectadores, ¿no? Al estar en contradicción con la sensibilidad que ya empezaba a florecer en aquella época. Además, en el texto de Pete Rivers, a propósito de la exposición del Dr. Bradley, él hace unos comentarios, bueno, o agrega unos elementos a la descripción tan profunda y tan esquemática que ya nos hizo el Dr. Bradley sobre la modernidad, que me parece que no debemos dejar pasar. Por ejemplo, él agrega los elementos de la modernidad se caracteriza por la racionalidad, por la ciencia, y además otro antropólogo también como Arcand, pues describe que la inmediatez es algo muy importante y muy característico de la modernidad. No solo la inmediatez, sino también, hablando de las experiencias, precisamente lo efímero, el carácter efímero y fugaz de las experiencias, que quizá podemos relacionar ahora con todo este universo digital y con las redes sociales y demás, algo que también abordó el doctor Bradley. Bueno, sobre el tema de Pete Rivers me parece importante, ya que en alguna parte en la que él describe todo el ritual de cómo se da la corrida de toros y demás, él habla también de que la carne del toro se consume y la carne del toro también es comida por determinadas personas. Algo que más adelante trataré de conectar con el prestigio y con lo que ya comentaba el doctor Bradley. Pero bueno, él nos menciona que la carne del toro a veces se distribuía en los mismos hospitales, que incluso en algunas fiestas populares en la zona de Castilla, el toro que era sacrificado en la corrida o en la fiesta brava, pues su carne era repartida entre los asistentes a la fiesta, que eran los mismos habitantes de aquellas regiones de Castilla. En ese sentido, podemos decir o podemos suponer que precisamente hablando ya en términos de consumo, el consumo de carne de ballena evidentemente es un fenómeno que se relaciona con las esferas de la vida social y también de la vida cultural de los habitantes de Ulsan, tal como lo mostró el doctor Bradley muy atinadamente. Al respecto, bueno, él ya nos dijo muchísimas cosas sobre el consumo que conectan perfectamente. Yo no tendría nada más que agregar algunas posturas de autores latinoamericanos que como antropólogos por acá revisamos mucho y que me parece que conectan muy bien con la exposición del doctor. En específico, recurriré a un texto de Daniel Mato que habla sobre las industrias culturales que a veces no tomamos como culturales, pero que en realidad pueden ser analizadas bajo una óptica cultural. En este sentido, bueno, él habla de la industria del juguete, del automóvil y de la alimentación también. Y bueno, algo que tocó el doctor Bradley y que me parece importante también, que de alguna forma lo retoma, bueno, Mato también lo explica en su texto, es la importancia del trabajo que tienen los consumidores, no solo en el acto mismo de consumir, de invertir recursos, ya sea de dinero o de tiempo, en conseguir una mercancía, sino que también el trabajo de los consumidores va a estar en la interpretación y en la construcción de nuevos sentidos con respecto de los productos que ellos consumen. Y en este sentido, los productos van a ser adquiridos y utilizados no solo para satisfacer una necesidad, como ya lo comentó el doctor Bradley, y el doctor Bradley también menciona mucho esta cuestión de la experiencia. A mí me llama la atención que Daniel Mato en su artículo habla de el entretenimiento como una necesidad nueva que también ha creado la modernidad. Y dentro del entretenimiento él también conecta con la experiencia. Y creo que este punto se conecta muy bien también con lo que el doctor Bradley mencionó sobre estos pues parques temáticos que se crean para los turistas y para que a través de estos consumos se puedan llevar a cabo otros consumos. Entonces creo que eso es muy pertinente en cuanto a las ideas de Daniel Mato, ¿no? Y bueno, es importante esta noción que él tiene de consumo, porque nos dice que los consumidores precisamente van a producir sentidos de acuerdo a sus picos y a sus interpretaciones del mundo. Es decir, esto en un sentido singular, como lo decía el doctor Bradley,
los consumidores tienen la libertad de elegir qué es lo que consumen y también cómo lo consumen. Entonces, por eso las ideas de Mato me parecen muy pertinentes, además de que es importante recordar que lo que consumimos no solo crea sentido para nosotros como consumidores, también crea sentido para quienes están fuera, digamos, o sea, para los otros, el hecho de que alguna persona consuma carne de ballena tiene un significado también para las personas que están observando esa práctica, para quienes están desde fuera viendo eso. Entonces, me parece muy importante también hacer esta mención de que, ok, es importante consumir por nuestras propias decisiones y por nuestros propios significados, pero también al consumir estamos dando mensajes, mensajes que los otros interpretan de muy distintas maneras. Y esto me lleva a retomar a otro autor muy importante y muy revisado en América Latina, como es García Canclini. Y bueno, García Canclini, ¿qué va a decir del consumo? Pues que es un escenario de reproducción social. Y el doctor Bradley también lo mencionó en su ponencia. Llegó un momento en Corea en que el consumo era limitado y se veía incluso mal consumir determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto también se relaciona y se vincula estrechamente con la idea de García Canclini acerca del consumo, porque al ser un escenario de reproducción social, el consumo también va a producir diferencias, va a producir encuentros y sobre todo va a producir comunicación entre los distintos grupos que conforman a esta sociedad. Por ello, pues claro, cuando consumimos, intercambiamos significados, pero no solo hacemos eso, también nos apropiamos de los significados y los reelaboramos. Entonces, bueno, otro autor que me parece muy importante y creo que es un politólogo estadounidense, Landon Winner, él también nos habla de los bienes de consumo y pues me parece que él lo conecta más con algo que mencionó el doctor Bradley al inicio de la plática, con la identidad. Pues Landon Winner señala que los bienes de consumo se han convertido en medios a través de los cuales las personas van a tener la oportunidad de expresarse a sí mismas. Todo lo que compran, lo que visten, lo que poseen y también lo que utilizan es un símbolo de sus vidas. Esto, por supuesto, lo vamos a conectar con, repito, lo que comentó el doctor Bradley al inicio, que es la identidad. Pues, evidentemente, algo que también me gustaría mencionar antes de continuar es creo que no hay demasiados trabajos, al menos en México, sobre antropología y alimentación. Y encontré algunos pocos que tienen ideas muy interesantes que me gustaría no dejar pasar. Y como por ejemplo, el acto simple de comer no es únicamente el hecho de seleccionar cuáles son los alimentos que más nutrientes aportan a nuestro cuerpo y que más bien o más mal nos hacen, sino que también, pues, la ingestión de diversos platillos va a generar valores, significados y también, algo que mencionó el doctor Bradley, prestigio. Prestigio que va a ser reconocido socialmente y el cual hoy en día se puede registrar en redes sociales y se puede poner a disposición, pues, de todo el público, al escrutinio público. Y aquí me gustaría retomar lo que comentaba el doctor de que, bueno, hoy en día consumir la carne de ballena pues prácticamente es un lujo. Además de ser ilegal, es un lujo que no cualquier persona puede darse. Y esto conecta nuevamente con la revisión del texto de Pete Rivers, ya que él mencionaba que en aquellos años encontró un restaurante en Madrid y un restaurante en Barcelona en el que se comercializaba la carne de los toros que habían sido sacrificados en la lidia. Sin embargo, decía que consumir la carne de esos toros implicaba que el comensal supiera el nombre del toro, el peso del toro, la fecha de la corrida en la que había sido sacrificado el toro y además quién había matado al toro. Bueno, quién había sido el torero que había sacrificado al toro. Todos esos elementos importaban para dotar de otro valor y otro sentido la carne que estaba por degustar el comensal. Entonces, como bien lo dijo el doctor Bradley durante toda su presentación, el prestigio también está muy involucrado en estos consumos. Y más hoy en día, porque claro, puede haber un turista que llegue a Ulsan y compre carne de ballena y como lo mencionó el doctor, por supuesto está viviendo la experiencia, pero también está enviando mensajes porque es un hecho que va a registrar hoy en día, que lo va a colgar en sus redes sociales y que va a dar de qué hablar y que va, pues sí, a otorgarle quizá cierto prestigio, quizá algunos dilemas éticos, no lo sabemos, pero el punto es ese, que también comer genera emociones y produce significados y envía mensajes. Y bueno,
casi para cerrar, lo mencionó el doctor al inicio, y yo aquí retomo un testimonio de los que nos compartió el doctor Bradley, que me parece que es del señor Jun, que es organizador del Festival de la Ballena o una cuestión de esas, que bueno, lo que intentan estos comerciantes aparentemente es apelar a la nostalgia, ¿no? Al recuerdo y a la historia, y estas personas pues se presentan, se asumen y se reconocen como pues una especie de depositarios de la continuidad histórica, ¿no? De la tradición de comer la carne de ballena. Y aunque pues a todas luces parece que hay un fondo mercantil, comercial y económico muy presente, pues quizá también valdría la pena revisar si realmente estas personas están unidas por algo de antaño y si estas personas agrupadas bajo ciertos símbolos o bajo ciertas, pues sí, o sea, bajo una identidad, porque al final del día, pues lo que ellos aluden es a recuperar su pasado y un pasado que al parecer no es tan lejano, es un pasado, digamos, reciente. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Apelar a esta nostalgia y al recurso de la emotividad, como bien lo mencionó el doctor Bradley. Pues ¿para qué? Para que se consuma. La cuestión aquí es que también lo mencionó él, pues los turistas llegan y no todos consumen la carne de ballena, sino que van a vivir la experiencia de todo lo que se ha construido alrededor con el propósito de que al final se llegue a ese consumo, pero pues la mayoría de las personas no llegan a realizarlo, como bien lo mencionó el doctor Bradley. Y bueno, quizá para la reflexión posterior, pues sería bueno pensar cuál sería el imaginario a partir de todo lo que nos comentó el doctor Bradley, cuál sería el imaginario que se construye sobre la ciudad en cuanto a los habitantes y también en cuanto al turismo, porque evidentemente esos dos actores tienen percepciones totalmente distintas de lo que significa consumir carne de ballena. Entonces, creo que sería muy bueno reflexionar sobre esa cuestión y para cerrar con mi participación, pues retomo ahora sí que la cita de un antropólogo mexicano, Mario Iván Ruiz Gómez, con los debidos ajustes, por supuesto, quien nos menciona que las prácticas de alimentación, así como los productos culturales que están ligados a estos, a todas luces, seguirían sustentando la identidad de un sector de la población de Ulsan. Y con esto, la diferenciación frente a otros grupos que también habitan en Ulsan y en Corea. Y pues aquí cierro con mi participación. Muchas gracias, doctor Bradley. Muchas gracias, doctora Carolina. Y muchas gracias, doctor Filipo. Gracias a usted. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por su participación. Le doy la palabra a Bradley en caso que quiera comentar sobre esto antes de iniciar con algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Me ha dado tarea porque me ha recordado que necesito volver a leer García Conclini, Langdon Winner, y Pitt River. No me di cuenta del estudio de Pitt River sobre el espectáculo de la tauromaquia. y yo creo que me encanta esto porque yo creo que es una buena manera de comparar el consumo de la ballena en Japón o en Corea con otros países, el consumo de animales en otros países. Sabemos que en España la actitud ha cambiado mucho, pero también en México que está expandiendo de, disculpe, el jaripeo. El jaripeo donde los jinetes montan los toros y yo puedo ver en internet que la gente lo critica y dice, debe de pensar en el toro, pero está muy popular también en Estados Unidos y ha vuelto como un símbolo de la identidad mexicana, porque si vaya a un jaripeo, se siente muy mexicano. Pero en México juega otro papel que es diferenciar el pueblo de la ciudad. Claro. Entonces, a escala internacional puede tirar la identidad mexicana, pero en México mismo es la identidad
local. Y pues me gustaría ir a México a hacer investigación sobre el jaripeo, porque seguro que la tauromaquia es buen punto para hacer la comparación y seguro que voy a leer Pete Rivers con mucho esmero. Gracias por su comentario. Bueno, muchísimas gracias. Ahora recibimos en el chat varios agradecimientos por la presentación. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿cuál es la actitud de la nueva generación local? Normalmente más sensible a cuestiones ambientales y menos a la conservación de la herencia cultural, al consumo de la carne de ballena. No puedo generalizar porque no he hecho encuesta dirigida a la generación local, pero yo puedo hablar sobre mis estudiantes en la universidad y algunos salen como voluntarios en la festival para promover la idea de proteger las ballenas, pero no critican directamente al consumo de la carne, pero lo que salen a manifestar es contra la contaminación. Entonces salen en la festival para decir a la gente que piensa en el plástico, por favor, no usa los artículos de plástico. Necesitamos el reciclaje para proteger a las ballenas. Y también la nueva generación sale a divertirse en la zona de cultura de ballena. Mis estudiantes le interesan porque este verano había una novela, una telenovela de la abogada que tiene autismo, Yu Young-woo, y ella es aficionada de las ballenas y cuando la abogada se le llega una idea que las ballenas salen en su mente. Y esto es otro pues eslogan de Ulsan, es la ciudad donde bailan las ballenas, porque cuando la ballena o delfín da un salto del agua, eso ellos dicen es el baile de la ballena. Entonces, a través de esta novela, más gente ha venido a Ulsan para ver los delfines. Entonces, ha beneficiado a la zona, pero no creo que la zona recopila mucho dinero porque es muy barato entrar y es gerenciado por el gobierno del municipio. Yo creo que el dinero llega a los restaurantes de la carne de vaca. Bueno, tenemos otra pregunta. Edgar dice, gracias por la presentación, muy interesante. Dice que recuerda las actualizaciones del Marine Mammal Protection Act de los Estados Unidos, en el que la gente inuit puede seguir cazando animales. Entonces, pregunta un poco si es posible quizás incorporar este tipo de excepciones en el contexto en el que usted está presentando. Sí, la gente de Jangseongpo se da cuenta de esta excepción y ellos a mí me han dicho explícitamente que nosotros tenemos el mismo derecho que los esquimales en Alaska a comer la carne de ballena porque es nuestra raíz y es la tradición. Pero los inuit no venden la carne como un producto de lujo. Ellos lo comen en su casa y lo distribuyen a sus familiares y a sus conocidos. Y esto es lo que dice en
la Comisión Ballenera Internacional, ellos distinguen entre el consumo aborigen y el consumo comercial. Pero la gente en Zhangzhengpo dicen que esto no es consumo comercial, somos aborígenes. Entonces, igualmente en Japón hay un discurso que se puede decir autoindigenizamiento, que quieren retomar la identidad de indígena para reclamar el derecho de comer la ballena. Y yo personalmente, mucho ojo con esto, es como apropiarse de la identidad del indígena, pero ellos se dan cuenta de la relatividad cultural y se apoyan en este derecho. Sí, yo al respecto tenía también una pregunta, porque en Sí. alguna de las fotos usted presenta el puerto y menciona cómo los barcos, estos eran los barcos, o menciona algo así como no hay barcos balleneros en este puerto. Además, su énfasis es en el consumo de la carne de ballena y no necesariamente en la práctica de la pesca de la carne de ballena. Sí. Y yo quisiera saber un poco por qué es que hay esta diferenciación o por qué usted hace esta, ¿cómo se diría? Como aclaración a la hora de presentar su información, porque pareciera ser que realmente aquí lo importante no es la caza de la ballena como una práctica cultural, sino el consumo de la carne como la práctica cultural. Sí, pues la caza se ha estudiado un antropólogo de Inglaterra y lo publicó en 2011. Entonces él trabajó con los pescadores y lo que sucede es que en Corea se permite consumir la carne de ballena si es de la pesca incidental. Pesca incidental quiere decir que no está cazando la ballena, sino está pescando peces y la ballena accidenta y se enreda en las artes de pesca y se muere. Porque si se enreda, la ballena no puede nadar y no puede llegar a la superficie para respirar y se mata si se enreda. Entonces, por este enredamiento incidental se permite y llega a la Guardia de la Costa, inspecciona la ballena con detectores de metal a ver si tiene una flecha o una bala metida en su cuerpo y si no está, ellos dan un certificado. Pero esto sirve como camuflaje porque no mueren bastantes ballenas para dar la carne a todos los restaurantes. No hay suficientes ballenas que mueren legalmente. Pero los ambientalistas dicen que debe de prohibir la carne de la captura incidental también. En el año 2012, los representantes de Corea llegaron a la reunión de la Comisión Internacional Ballenera, CIB, en Panamá, que se celebró en Panamá, para argumentar que debe de dar el permiso a Corea de cazar una cuota de ballenas. Y la comunidad internacional reaccionó de una manera muy negativa, que el presidente de Corea recibía las llamadas de muchos países, de Australia, de Nueva Zelanda, de Francia, todos le llamaban por teléfono y el presidente dijo que no vamos
a revertir el reglamento. Vamos a seguir prohibiendo la caza. Y la municipalidad de Ulsan en este entonces tenía preparado fondos para comprar barcos para la caza de ballena y tuvieron que cancelar esto, pero iban a gastar los fondos públicos para, para los barcos. Todavía me asusta esto. Y si las fuerzas políticas cambian nuevamente, es posible que van a comprar los barcos nuevamente. Sí, todo esto a pesar de la presión internacional, ¿verdad? Que es muy interesante. Ujú. Sí, hay varios niveles de conflicto e identidad. Normalmente hay mucho conflicto entre Corea y Japón porque Japón dominaba a Corea en la época colonial, entonces muchos coreanos odian a Japón o resienten Japón, pero la gente de Ulsan se siente muy afín a Japón. Y este alcalde, Kim Do-kyum, él viaja mucho a Japón, visita la matadera de ballenas, porque él está pensando, queremos construir una aquí en Ulsan. Y a la Festival de Ballenas muchas veces invitan a los japoneses para poner su folclórico, sus cuestiones folclóricas. Y en el escenario internacional hay mucha afinidad con Japón. En este caso, entonces, Ulsan es distinto. Pero también hay esta oposición entre Seúl y las provincias, porque todas las personas de las provincias se sienten inferioridad a Seúl. Y hay una presión que queremos lucir nuestra diferencia y construir el orgullo de ser de la provincia, porque somos diferentes y necesitamos desarrollar la ciudad. La mayoría de la nueva generación va por Seúl. No se queda en Ulsan. Van a Seúl para construir la vida, para ser parte de la cultura nacional. Nadie quiere quedarse en Ulsan. Entonces, para que Ulsan no quede abandonado, quieren construir su identidad, su sentimiento de ser un lugar habitable, que está alegre, somos alegres de vivir aquí, y esta idea de Korea Kuyang es parte de este esfuerzo. Sí, claro, muy interesante. Hay muchas capas, ¿verdad? Este consumo de carne de ballena está atravesado por muchos aspectos, muchas capas distintas, ¿verdad? Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo quisiera quizás darle la oportunidad a Rodrigo si quisiera ir y cerrar un poquito con algunas palabras antes de concluir. Pues nada, agradecerles la oportunidad, sobre todo agradecerle al doctor Bradley por compartirnos su investigación. Creo que como lo menciona ahorita la doctora Carolina, hay muchas capas de análisis de este fenómeno que lo atraviesan, y me parece que lo que más puede generar polémica y dilemas éticos en este sentido, controversias, es lo que está detrás del consumo de la carne de ballena, no solo el hecho de consumirla, sino también cómo se consigue la carne, por ejemplo, es la práctica que está detrás de esto, la mercantilización, como bien lo menciona el doctor Bradley. Entonces creo que es muy pertinente analizar todos estos aspectos y, de nuevo, remarcar la cuestión de la identidad, porque ahorita también lo mencionaban, que estaban platicando. Al final del día, sí, muchas personas se mudan a Seúl. ¿Para qué? Para ser parte de la identidad nacional y no quedarse solo en Ulsan. Pero en Ulsan también están tratando un grupo que podemos estar de acuerdo o no con sus razones, eso ya es otra cosa,
pero ellos también están tratando de construir una identidad a través de todas estas pues, espacios, a través de todos estos procesos que buscan ellos para incentivar y mantener viva la tradición. Entonces, al final del día, creo que la identidad también está muy presente aquí y pues nos da mucho para reflexionar. Yo les agradezco mucho la oportunidad y al doctor Bradley mucho por su exposición. Muchas gracias. Nada más voy a leer un último comentario que tenemos en el chat, que dice: qué curioso que a pesar de la historia triste entre Corea y Japón, haya actividades que comparten y permiten la convivencia de ambas naciones, ¿verdad? Bueno, al doctor Bradley Tartar, muchísimas gracias por su participación. Si quisiera cerrar con algún comentario, le doy la palabra. Pues ya, no me queda más, pero es muy interesante la cuestión de comparar con corrida de toros y jaripeo, y ojalá en el futuro voy a proseguir una investigación en México o en otra parte de América Latina. Gracias por señalarme esta posibilidad, Ruby. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación y por esta interesante conversación que tuvimos el día de hoy, a todas las personas que nos acompañaron también en YouTube, en el canal de YouTube, por la participación y por las preguntas y comentarios. Que tengan una buena tarde, noche.